Hola, el día de hoy estamos con ustedes Ana Patricia González y yo, Ana Laura Garza, miembros del Instituto Humanay. Nuestro instituto tiene un convenio con Fundación Humanay y con el Instituto Español de Resiliencia, ambos con sede en España. Nos acompaña Noelia Mata, quien es miembro del Instituto Español de Resiliencia. Noelia es formadora a nivel nacional e internacional, con especialidad en psicoterapia. Es autora de los libros Mirándome con Amor y Adopción, Trauma y Juego. Su trabajo está vinculado al mundo de las emociones y la resiliencia. Es experta en clínica e intervención en trauma. Ha creado diferentes programas de inteligencia emocional para escuelas y familias. Hoy trataremos el tema del estrés y su manejo. Bienvenida, Noelia. Pues hola a todos, un placer que me hayáis invitado. Bueno, pues estamos viviendo efectivamente una situación de estrés agudo en el mundo y es tiempo, ¿no?, de habitar nuestro interior y nuestro hogar, porque necesitamos cuidarnos ahora mucho y fomentar mucho la humanidad compartida y la interdependencia, porque nos necesitamos todos para salir fortalecidos de ello. Entonces, bueno, a tu pregunta, contestar, ¿no?, que el estrés es una respuesta general del organismo. El estrés no es malo, a veces pensamos que es malo, pero realmente es una forma de funcionamiento del organismo para poder enfrentarse a situaciones amenazantes como las que está ocurriendo actualmente. Pone en marcha una serie de recursos, ¿no?, para poder enfrentarse a todo esto, recursos fisiológicos y psicológicos, y como os digo, no es malo, lo único que aumenta el riesgo. ¿Por qué? Pues porque crea una tensión emocional y aumenta posibles hábitos desadaptativos y negativos, como puede ser el consumo del alcohol, el tabaco, consumo de dietas ricas en grasas y azúcares. Pero también deciros, ¿no?, que hay un estrés negativo que lo llamamos distrés y luego hay un estrés positivo que es el eustrés, ¿no?, que es el que es motivador, estimulante, ¿no? Claro, ese es el problema, que el cuerpo tiene una resistencia, digamos. De hecho se ha estudiado lo que se llama el mecanismo de adaptación general, ¿no? Tenemos una fase inicial en la que aumentamos un poquito todas nuestras demandas del organismo, lo aumentamos para poder hacer frente, luego mantenemos un poquito, que es la fase de resistencia, ¿no? Y luego llega un momento en el que ya empezamos a bajar y empiezan a aparecer las enfermedades psicosomáticas. Pero podemos utilizar, como digo, el estrés de una manera positiva. Y ahora os voy a contar un poco luego qué os puedo recomendar para que lo convertamos todo esto en resiliencia, al fin y al cabo, ¿no? Hablamos en estos momentos de cómo poder fortalecernos de estas experiencias, de este desastre externo que está ocurriendo en todo el mundo. Muy bien, entonces este estrés puedo sacarle ventaja. No es del todo malo. Esa es una buena noticia. Eso es. Y ahora os voy a decir un poco las recomendaciones, ¿no?, que puedo dar frente a esta situación. Sí, Por ejemplo, como ya que hablamos... ¿Sí? las medidas como para adaptarnos a ese estrés y no llegar a ese pico donde dices que ya estás tan sobrepasada que caes a un estrés, tal vez podríamos decir como disfuncional, ¿no? Correcto. Que no te permite enfrentar o afrontar la situación. Eso es. De hecho, esto está estudiado mucho, ¿no? El síndrome de adaptación general, digamos que es un mecanismo que tenemos todos para poder enfrentarnos. ¿Qué está ocurriendo? Que este estrés es agudo. Entonces, al ser un estrés agudo, tenemos como más posibilidades de posteriormente desarrollar estrés postraumático, que aquí ya empeoraría todos nuestros recursos. Yo creo que vamos a necesitar una entrevista posterior solo para hablar del estrés postraumático, pero en este momento entonces la buena noticia es este estrés que tengo alto por varios días sostenido, tengo estrategias para enfrentarlo, Noelia. Pues mirar, tenemos diferentes estrategias, ¿vale? Yo, en primer lugar, lo que recomiendo es limitar el tiempo que estamos expuestos a noticias que pueden fomentar el desarrollo del estrés postraumático, porque se puede fomentar, se puede dar simplemente observando acontecimientos traumáticos, como los que se está viviendo con el COVID a nivel mundial. Efectivamente, yo recomiendo que sea 1 o 2 veces al día como mucho, con un tiempo limitado, y que filtremos también las noticias, que esto es importante. Exacto. O sea que primero tendríamos la exposición, como os digo, que sea de una manera, ¿no?, limitada en el tiempo y gradual.
Luego tenemos también un tic que es importante, que es la estructura, es decir, mantener rutinas va a ser fundamental. Eso es, y la gente, de hecho, una de las quejas que tiene es, no sé qué día es, no sé dónde estamos, qué estamos haciendo. O sea, hay mucha confusión, efectivamente, porque no hay una estructura y la estructura es fundamental para el cerebro. Es como tener un poco de control sobre tu día y respetar cierta hora para levantarte, cierta hora para acostarte, cumplir con ciertas tareas para sentir que tienes ese control y que el día no se te va de la mano. Efectivamente, porque fijaros una cosa, o sea, se pueden dar en esta situación estados de hiperactivación, es decir, ansiedad, irritabilidad, pero también estados de hipoactivación, es decir, estados más depresivos, de no apetecer hacer las cosas, de baja energía. Entonces la estructura es fundamental, porque si estamos esperando, por ejemplo, a que llegue la motivación en un estado de depresión, no va a llegar. Primero va la acción y luego va la motivación. ¡Wow! Entonces, claro, yo en mis chats y en mis grupos y con mis amigas y mi familia, de repente ahí veo personas que dicen, es que ya no aguanto todo el día, es como stand down, que le llaman, estoy down, no quiero hacer nada, tengo flojera, todo el día duermo. Y hay quien dice, no, es que ya no puedo, estoy viendo noticias, estoy acelerado, qué angustia, tengo miedo. Entonces, tenemos personas que vivimos en estos dos extremos. Efectivamente, por eso es fundamental, sobre todo no alterar nuestro sueño, por ejemplo, ¿no? Porque ahí ya se altera el ritmo biológico del cuerpo, ¿no? Nuestro reloj, que se le llama así reloj biológico. E importante pues tener esa estructura, como os digo, para regularnos, es que es importante, no rígidamente, pero sí con flexibilidad, eso también os lo digo, ¿no? Que hay gente pues a lo mejor que se está poniendo multitareas, está aprovechando en hacer todo lo que no ha hecho anteriormente y también se agotan. Entonces, es necesario organizar el tiempo en función también, os digo, de las áreas. Es decir, que tengamos tiempo, ahora luego vamos a hablar del ejercicio físico, el tiempo también para la parte emocional meditando, por ejemplo, la meditación va a ser fundamental, tiempo para lo social, que era la siguiente que os iba a decir ahora, que justo después de la estructura va la conexión social, es decir, que tengamos tiempo para relacionarnos. Tenemos el mundo online que es maravilloso, tenemos Zoom, tenemos Skype, tenemos WhatsApp, tenemos muchas estrategias para poder expresar nuestras emociones, para poder compartir nuestro dolor, que es la manera de procesar. Y luego también tenemos tiempo para lo académico y lo laboral, o sea que hay diferentes áreas que es necesario que cubramos, pero con Entonces mi día flexibilidad. se compone de una manera flexible, hay que establecer una rutina, me despierto, me aseo, desayuno, hay horas, desayuno, comida, cena, no es comer todo el día, establecer mi horario laboral, de limpieza de casa, quien trabaja en línea, los estudiantes, mi horario de clases, mi horario de hacer tarea. Después viene mi hora de socializar. Es importante estar en contacto y tienes razón. Eso es, y el aislamiento social no es sinónimo de restricción. Necesitamos el apoyo social. Es un gran regulador del estrés también, el apoyo social. Wow. Es decir, fijaros que el apoyo social lo que nos va a potenciar mucho es la flexibilidad. Es decir, yo tengo un problema, lo comparto con mis amigos, cada uno me da una visión y esto hace que disminuya la rigidez, que es sinónimo a patología mental. Importante, que tengamos práctica de nuestros propios recursos y competencias. Es decir, que podamos dedicar tiempo a aquellas cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien. Cada uno tenemos unos. En España se está haciendo mucho esto de salir al balcón a cantar, porque cantar nos ayuda a desdramatizar, por ejemplo, o que tengamos tiempo para ver alguna serie que me gusta, o que tengamos tiempo para cocinar y compartir mis recetas con otros. O sea, que al final es importante que dediquemos tiempo a cosas que nos gustan, porque la risa disminuye también el estrés. Entonces, digamos que teníamos diferentes cosas, os repaso, ¿no? Como decíamos, estructura, conexión social, importante las competencias, como os decía, los dones y sobre todo también quería hablaros mucho de dos cosas importantes en la regulación del estrés, que es el mindfulness y el ejercicio físico, por sus efectos en el cerebro, ¿no? A nivel de ansiolíticos y antidepresivos. Y no es necesario que nos demos
un tute de ejercicio físico ahí intenso, ¿no? Con hacer media hora, 20 minutos, media hora, tenemos potentes efectos. De hecho, el ejercicio físico moderado es, digamos, el mejor psicofármaco natural, o sea, tanto antidepresivo como ansiolítico. Tiene un efecto sedante que disminuye la tensión y luego a nivel de antidepresivo aumenta, como digo, neurotransmisores que influyen en la motivación, como es la dopamina, también neurotransmisores de la felicidad, también es la dopamina, pero tendríamos la serotonina, que es muy común, conocida, ¿no? Y la noradrenalina, o sea que tenemos mucho, es una forma también de divertirnos, de distraernos, también potencia algo muy importante que es la neurogénesis, es decir, podemos formar nuevas neuronas a lo largo de toda la edad adulta. Esto de movernos mejora todo, también incluso tiene efectos analgésicos, o sea, tenemos tanta bibliografía científica que nos documenta los beneficios del ejercicio físico. Pues a Oye, movernos Noé, todos. y pudiéramos agregar también dentro de ese listado el salir, o sea, aunque no puedas estar en contacto con más gente, yo no sé, tú di lo que eres la experta, el salir, tomar aire fresco, que te dé el sol. También siento que hasta cierto punto es importante ahorita porque mucha gente está encerrado en casa y le falta ese sol que es tan necesario, ¿no? Eso es. Por ejemplo, en España tenemos una situación crítica y ahora nos está permitiendo salir porque tenemos como órdenes, ¿no?, de confinamiento absoluto. Pero aún así, yo le digo a la gente, bueno, tendréis alguna ventanita, alguna terraza, porque el sol también tiene efectos antidepresivos muy potentes. Está relacionado, ¿no?, con poder estar más vivos, con la vitalidad. Entonces, por supuesto, un rato tenemos que buscar que nos dejan salir respetando el confinamiento y respetando que tenemos que proteger a las personas más vulnerables, perfecto, pero que si no hay muchas maneras de estar en casa disfrutando también de la naturaleza. Bueno, pero nos dijiste dos tips. Uno era el ejercicio y el otro mencionaste una palabra que está muy de moda, más no estoy segura de que todo el mundo entendamos bien qué significa mindfulness. Y tú eres experta en eso, así que aquí te tenemos con nosotros. Yo quiero que nos platiques qué es el mindfulness. Por supuesto. De hecho, el mindfulness está tan de moda que lo llamamos un estilo de vida, más que una Wow. técnica, un abordaje terapéutico. El mindfulness, que se traduce al castellano como atención plena, es decir, consiste en ser plenamente conscientes de lo que ocurre en el momento presente. Fijaros qué importante es estar ahora en el presente, en este momento también, sin filtros ni prejuicios de ningún tipo. Cultivamos la conciencia de la mente y del cuerpo. Es decir, fijaros que ahora también nos podemos encontrar con un proceso en el que si no estamos acostumbrados a habitar en nuestro hogar interno, a abrumar. Entonces, el mindfulness nos ayuda a desarrollar un yo observador que observa los productos de mi mente, emociones, pensamientos, sensaciones corporales, imágenes, como productos de mi mente, no como una realidad. Es decir, nos ayuda a verlo como nubes que van y vienen. Y esto es fundamental en este proceso. De hecho, el mindfulness desarrolla la compasión. Y la compasión no es dar pena, es simplemente relacionarnos con ojos de amor, con todo lo que sucede dentro de nosotros. Es decir, nada es malo. Tenemos un cerebro emocional hace miles de millones de años, por algo es. Entonces, esto nos ayuda precisamente a normalizar. Es decir, tenemos que tener todos en esta situación de estrés, o casi todos percibimos miedo, incertidumbre, preocupaciones. Entonces, el mindfulness nos ayuda a etiquetarlo y no persigue la relajación, porque hay mucha gente que dice, es que yo no me relajo practicando mindfulness. No, es que no es el fin. Pero observando la respiración, por ejemplo, que es una práctica que hacemos mucho en mindfulness, simplemente observar la respiración, nos calmamos casi todos, porque es una manera de habitar nuestro hogar. ¿Y hay algún momento del día específico donde tú recomiendes practicar el mindfulness? ¿O algún Depende de cada momento? uno. Ajá. Depende de cada uno. Fijaros que hay gente que por la mañana tiene más sueño y otros que por la tarde. Entonces yo lo que recomiendo es fijarnos una hora, observar dónde estamos mejor, si por la mañana, por la tarde. No recomiendo meditar antes de dormir porque nos vamos a quedar dormidos. Ok, Lo que estamos practicando es el músculo de la atención con mindfulness. O sea, la ok, mente atenta, plena. muy bien. Entonces, Noé, tú dijiste aparte, es como observar y que los pensamientos pasen como nubes.
Entonces, si yo me reconozco en este momento con miedo, con ansiosa, con estrés, con incertidumbre, es como, ok, estoy nerviosa, pero ¿qué más estoy? Porque no solo estoy nerviosa. Entonces empezar a recorrer como esta serie de sentimientos que van pasando en mí y eso, dejarlos pasar y respirar. ¿Cómo es la respiración de mindfulness, Noé? Pues mirar, en una respiración es prestar atención a ello. O sea, lo fundamental es simplemente cerramos los ojos, siempre hacemos respiraciones de liberar tensión o respiraciones profundas, inhalamos por la nariz y al exhalar, imagino, eso es, que libero toda la tensión que hay en mi mente y en mi cuerpo, hago así unas cuantas, eso es, hacemos unas cuantas más y luego lo que vamos a hacer es simplemente prestar atención allá donde sea más natural la respiración, bien sea en las fosas nasales, como entra y sale el aire, bien sea en el pecho, como sube y baja, o bien sea en el abdomen, cuando cojo aire se hincha y al soltarlo se deshincha. Si mi mente se distrae, porque es normal, porque en Oriente dicen que tenemos mente de mono, es decir, pasamos de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, con compasión y con amabilidad, vuelvo a la respiración allá donde sea más natural. Cada uno elegimos donde sea más natural. Y podemos estar 5 minutos. Con 5 minutos de atención plena, la mayoría de las personas nota cómo esa tensión y ese estrés disminuye. Es decir, la frecuencia cardíaca baja, la respiración se vuelve más profunda, menos superficial y rápida, como es en la ansiedad y el estrés. Esto me encanta, Noé, porque mucha gente cree o creemos que mindfulness es poner mi mente en blanco y vaya que yo nunca lo he logrado. Entonces, esto de tener a mi mente como un mono brincando de un lado al otro me encanta porque es verdad, pero entonces es como, estoy nerviosa y ay, no, aquí está mi respiración. Y, ay, tengo que hacer la comida y con ojos cerrados, no. A ver, aquí estoy respirando. Entonces es volver nada más a respirar y estar consciente y poco a poco entonces empieza a bajar este ritmo. Efectivamente. Y otra manera de practicar mindfulness de manera informal serían nuestras actividades cotidianas. Es decir, cuando estamos haciendo, por ejemplo, lavando los platos, los cacharros, en la ducha, barriendo, y eso lo podemos hacer también con los niños, que yo también digo estas prácticas, ¿no? Que estemos cocinando algo, nos deleitemos con los sentidos, el presente, es decir, por ejemplo, en un alimento, cómo huele, como este tacto cuando estamos haciendo la masa de algo, o cómo se siente mi cuerpo, ¿no? Cuando estoy en ello, al comer, dar pequeños bocados despacio. O sea, es una manera de devolvernos al presente, que eso es la vida. La vida es el presente. La depresión es estar en el pasado y la ansiedad es estar en el futuro. Entonces el mindfulness nos ayuda aquí y ahora, que es lo único que sabemos, porque los seres humanos pensamos que tenemos muchísimo control de las cosas y la realidad es otra, es muy pequeño el control por Sí. nuestra genética, por nuestra cultura, por nuestra personalidad, por muchas cosas. Entonces el mindfulness nos ayuda al presente, como os digo, con los sentidos, para algo los tenemos. Un niño ve una flor y no está juzgando si le gusta, si no le gusta, las fases más tempranas. El niño disfruta de lo que es el sol, de lo que es una flor, la toca, la huele, está ahí en los sentidos plenos. Es una manera de disfrutar de la vida, o sea, porque yo siempre digo que la vida es un viaje, ¿no? Y en este viaje tenemos que aprender a estar aquí. Y fijaros qué importante es en este momento de incertidumbre, de falta de control, que podamos estar en el presente, disfrutar del sol, como decíais, de un abrazo con nuestros hijos, por ejemplo, con la pareja, disfrutar de un té que nos estamos tomando, de un café, de lo que queramos, ¿no? El disfrutar de esos pequeños detalles. Y aquí se trabaja mucho en mindfulness también el tema de la gratitud, o sea, agradecer a la vida esos pequeños detalles. Todas esas pequeñas cosas que realmente tenemos, porque no es que hayamos perdido todo, perdimos alguna parte de libertad, pero no toda. Y tenemos la libertad de elegir cómo quiero vivir este confinamiento. Esa libertad es mía, no es solamente. Y nadie me la puede quitar. Esa es.
Y bien lo decía esto Víctor Frank, padre de la resiliencia. Así es. Noé, un niño pequeño tiene estrés porque a veces los papás pensamos que los niños no se dan cuenta y que quieren salir, pero no les explicamos mucho porque no me van a entender. Tiene 5 años, tiene 3 años. Se puede percibir el estrés en los niños también están estresados y este mindfulness puede aplicar a ellos también. Imprescindible. Los niños tienen estrés, efectivamente, igual que los adultos. ¿Qué ocurre? Que los niños son especialistas en lenguaje no verbal, es decir, ellos observan. Y las figuras de apego tenemos que tener cuidado entre lo que decimos y lo que hacemos, porque, por ejemplo, se puede ver incoherencia, ¿no? Entre que yo diga a un niño, no, si no, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, y luego mi lenguaje no verbal, cuando vea las noticias, o sea, de shock, ¿no? De que esté. Efectivamente, entonces es necesario explicarles a los niños lo que está pasando. En el trauma siempre hablamos de esto. Los niños, para que superen situaciones difíciles como las que estamos viviendo en el mundo, necesitan poner palabras a lo que ocurre y lo podemos adaptar a su edad y a su nivel de desarrollo, por supuesto. Siempre lo podemos adaptar, pero podemos hablar efectivamente de que hay un virus que está afectando a los seres humanos y que podamos explicarles que hay recursos, que se está haciendo todo lo posible, que hay gente que se está curando, que los médicos están haciendo todo lo posible porque todo funcione bien, explicar a qué población les está afectando más, cuál es la gente más vulnerable, los ancianos, las personas con patología, y sobre todo explicarles que les estamos cuidando a los adultos y que vamos a hacer todo lo posible porque estén bien. ¿Cómo? Esto Pues es darles la noticia filtrada y solo la parte linda, vaya. Sí, hay un virus, pero nos vamos a curar. Estamos cuidándonos, por eso estamos en casa. Entonces, darles la noticia en un sentido de esperanza, no en un sentido devastador. Efectivamente, siempre explicando los síntomas que tiene el COVID, por ejemplo, les explicamos y les decimos que podemos hacer cosas para protegernos. Es decir, a la hora de, por ejemplo, toser, poner un bracito, a la hora de llegar a casa lavarnos las manos y esperar lo que dure una canción, por ejemplo, para lavarnos bien, el hecho de salir a la calle y no abrazar a gente que no sabemos si tiene o no. O sea, todo esto lo estamos haciendo para informarles de la verdad. Es que es un virus que viene de otro país, que ha viajado muy fácilmente y que, sobre todo, no culpabilizar a nadie. Y también tenemos que prestar atención si los niños tienen culpa por ello. Porque los niños tienden a autoinculparse, entonces explicarles que no es culpa suya, que ha sucedido esto, que está afectando a la humanidad y que se está haciendo todo lo posible por encontrar una vacuna lo antes posible. Esto también les explicamos. Wow, yo creo que el mindfulness para niños nos va a requerir todo un programa aparte, una siguiente entrevista, porque hay muchísimas técnicas, pero qué alentador es saber que este mindfulness es como una receta para el estrés. Y es para todos, desde adultos mayores, jóvenes, los muchachos también están padeciendo estrés, los adultos y los niños. Así que, Noé, muchísimas gracias. Yo me quedo feliz y enriquecida porque creo que este mensaje es para todos, con muchísima esperanza, muy alentador, porque tenemos recursos cada uno para poder estar en casa resolviendo estos niveles de estrés. Efectivamente. Ha sido un placer estar con Muchísimas todos gracias. vosotros. Un placer haber platicado contigo y ojalá que en otra ocasión podamos tratar específicamente el tema de los niños. Porque los papás que tenemos hijos grandes, le estamos viviendo muy diferente a los papás que tienen hijos más pequeños. Entonces quedamos pendientes con otra entrevista, Noelia. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Noé. Desde México va nuestro abrazo y nuestro agradecimiento para ti. Un abrazo a todos los mexicanos. mexicanos. Gracias, Noé. Hasta luego.